Padre, nuevamente en tus manos estamos. Dándote gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que tú, Señor, le has permitido unirse a esta casa, unirse a nosotros, esperando que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija. Que tu Santo Espíritu limpie nuestras mentes y nuestros corazones para que esta palabra que tú has puesto en el corazón de tu siervo sirva, Señor, para glorificar tu nombre. Que esta palabra caiga en un terreno fértil para que dé fruto para gloria de tu nombre y fruto abundante y permaneciente, Señor. Por tanto, Dios, tu siervo y aquellos que están unidos debido a la ciencia aumentada de este tiempo, como le dijiste a Daniel, que sellara las palabras de este libro, porque no eran para aquel tiempo, sino para el tiempo postrero. Y esto es lo que está sucediendo ahora a nuestras vistas. Por lo tanto, te vamos a seguir dando la gloria y el honor por habernos dado esa honra de ver por hecho lo que antes fue escrito. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por todas las cosas que tú has hecho sin nosotros merecerlas. Gracias, mi Dios. Amados, vamos en este tiempo, en esta hora, a tratar o poner de nuestra parte para entender lo que el Espíritu de Dios desea que nosotros entendamos. Porque Dios no quiere un pueblo que se destruya por falta de conocimiento, como el Espíritu nos explicó en la predicación anterior. Mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el libro del Génesis. El libro del Génesis, capítulo 2, capítulo 1, verso 2. El libro del Génesis, capítulo 1, verso 2. Estamos. Y dice aquí la palabra, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí la palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero el Espíritu que quiere que nosotros pongamos más énfasis en esta palabra. Oiga, y la tierra estaba desordenada. O sea, no se le olvide la palabra desordenada. Estaba la tierra. Entonces, ¿cuál era el principal
objetivo del Señor. Medite. ¿A qué vino? ¿Por qué lo que hizo en el principio? Porque no había un orden. Estaba la tierra desordenada y vacía. Ahora, pregunto, ¿está su casa ordenada, amado ministro que nos escucha o que nos está mirando por este medio? Meditemos. Vamos nuevamente a otro capítulo de esta palabra. Vamos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer varios versos ahí en el Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3. Dice aquí, vamos a leer en el verso 7 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo, el verdadero. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Y tiene la llave de David. Amén. Entonces el verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del Señor Jesucristo. Hemos guardado esa palabra y también hemos guardado su nombre. Porque actualmente habemos muchos falsos cristianos. ¿Y por qué digo falso? Porque nuestros corazones realmente no están para darle la honra que Él merece, sino que estamos siendo usados por otro espíritu. No el espíritu del verdadero, del verdadero Jesucristo, que vino a morir por usted y por mí. Entendamos eso. Oiga, pero Él dice que Él conoce nuestras obras. Así es que mucho cuidado, hermano. El verso 9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Son mentirosos. Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, son mentirosos. Vuelvo y lo repito. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién les habla el verdadero aquí en este verso? Van a venir a postrarse a nuestros pies. Y no es que digamos que somos verdaderos, pero es lo que tratamos de ser. Tratamos de guardar la palabra del Señor y guardar su nombre. Porque realmente muchos de nosotros hemos manchado el ágape del Señor Jesucristo con nuestras acciones. ¿No sabe usted que
muchas iglesias han sido demandadas por las acciones de los ministros. Eso no corresponde a nosotros, que somos los llamados ministros, que llevamos la palabra de Él, del verdadero. Pero sin embargo, lo que hemos hecho con el nombre de Él es empañar su gloria. Muchos de nosotros, no digo que todos, pero muchos de nosotros. Por tanto, debemos pedir al Señor por tantos y por todos, para que nos limpie de todo pecado. Porque el pecado empaña el nombre del verdadero, el nombre de la casa. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice aquí la palabra: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Entendemos? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor quiere y necesita la santidad de sus ministros y de su casa. Y de su casa. ¿Recuerda usted que abrimos esta palabra en el Génesis capítulo 1, verso 2, donde el Señor nos decía que esta tierra, esta casa, este lugar donde andamos ahora, estaba desordenado y vacío? Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos ir poniendo nuestra conciencia y nuestro espíritu en cómo tenemos nosotros los ministros, sus embajadores, su casa, la casa de Él, no la casa nuestra. Él, por su amor hacia nosotros y a su creación, nos dio la autoridad para dirigir su casa. Nos abrió esa puerta. Aunque nosotros tenemos poca fuerza, pero Él confió en nosotros. Nos formó y nos hizo para su gloria, no para su vergüenza. Por lo tanto, hermanos, debemos procurar tener su casa en orden y debemos tratar en cada momento de santificarnos para nosotros poder santificar su nombre. Y así es como nos enseñó el Maestro a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿cómo si mi persona es un ministro del Señor y no estoy en santificación ni santificado, voy a santificar el nombre del Señor? ¿Usted está entendiendo, hermano? Por eso es la oración: santificado sea tu nombre. Y por eso es que Él nos pidió que seamos santos. Escrito está: sed santos, porque yo, tu Señor, soy santo.
Y tú como mi ministro y como mi embajador en la tierra, debes ser santo. ¿Me entendemos? Esto no es juego. Estamos viviendo el juicio de Dios porque no le hemos dado esa gloria de nosotros ser santos como Él quiere que seamos y desea que nos comportemos como testimonio de los hijos de Dios aquí en la tierra. Vamos al libro de Levítico. Al libro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, verso 7. Oiga de nuevo, Levítico 20, verso 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Es lo mismo que dijo en Primera de Pedro. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí añadió el nombre de él, de Jehová. Dice, santificaos pues y sed santos, una orden, y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Amén. Vamos de nuevo al libro del Apocalipsis. Vamos al libro del Apocalipsis de nuevo. Vamos al capítulo 21. Verso 8. Oiga esto. Ahora, el Señor al principio nos está dando órdenes para que seamos buenos ejemplos, buenos administradores de su casa, que pongamos su nombre en alto. ¿Cómo lo vamos a poner en alto? Para santificar su nombre. ¿Cómo santificamos su nombre? Nosotros siendo santos. Amén. Es la orden que Él está dando. Sé santos porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Entonces vamos al Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Y dice este. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Entendió? Es muy claro, o está muy claro. Ahí incluye a muchos ministros, a muchas personas que no estamos en la santidad. Y me incluyo yo porque formo parte del cuerpo. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Esto está difícil, esto está duro, pero se los voy a repetir para que tome en cuenta cada uno o cada una de las personas que está en cada pecado descrito aquí y está destinado a lo que es el lago de fuego y que es la muerte segunda. Muy claro lo dice aquí. Oiga, pero los cobardes, ¿quién es un cobarde? Bueno, vamos a poner un cobarde como aquel que tiene miedo de decir que Jesucristo es el Señor y miedo de predicar su palabra, diría yo. E incrédulos. ¿Quién diría a mi persona que es un incrédulo?
un cristiano que dice, como explicamos anteriormente, aquella palabra que dice, no es igual, yo creo en Dios, que creerle a Dios. El que dice yo creo en Dios, pero no hace lo que Dios dice, es un incrédulo. ¿Entendemos? Ah, no, yo creo en Dios, pero vive por ahí haciendo las cosas que a Él le da la gana. Y perdóname que me exprese así, pero entonces es un incrédulo. Ahora, el que le cree a Dios, obedece a Dios en todo. Le cree a Dios, le obedezco, porque creo que Él me creó y me diseñó para su gloria. ¿Y cómo le doy gloria? Santificando su nombre. ¿Cómo santifico su nombre? Haciendo lo que Él me pide que yo haga. Amén. Los abominables y homicidas. ¿Qué más homicida que el que mata el cuerpo de Cristo haciendo lo que le da la gana? Bueno, los fornicarios. ¿A qué se refiere el Señor con fornicación, como el fornicario? Aquel que viviendo con esta iglesia, con esta casa, se va a vivir o a portar o a comportar como otras iglesias que son falsas, que buscan lo propio y que no buscan la gloria del Señor, la gloria del dueño del redil, y que no entran por la puerta, sino que se van por otro lado para entrar al redil, y esos el mismo Señor los cataloga como ladrones y salteadores, pero en realidad también son fornicarios. Ahora, ¿qué es fornicación? Usted lo sabe. Claramente es definido como aquel que tiene una esposa y se va con otra. O estando con la esposa, está con otra. Eso es fornicación, hermano. Pero es más importante que entendamos la fornicación espiritual. Que hayamos creído a Dios y nos vayamos con otras iglesias porque son grandes en tamaño y grandes en los diezmos y las ofrendas. Entonces el Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, le damos gracias a Dios y gloria a Dios porque a Él le plació darnos el reino, a esta casa, a esta manada pequeña. Porque Lucas 12:32 así mismo lo dice. No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y el mismo Maestro dice que el más pequeñito aquí en la tierra será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿para qué buscar grandeza y majestad aquí en la tierra? Si el mismo Maestro no la buscó, Él vino a tomar su cruz y a morir por usted y por mí, para obtener el gran galardón al lado del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que pensamos, pueblo de Dios? ¿Cómo es que vemos este ejemplo del Maestro Jesucristo? Me parece que algunos estamos muy desviados. Y ruego al Señor para que nos haga entender estas cosas. Que no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Como lo hizo el Maestro. Él vino del cielo, tomó este cuerpo, de un cuerpo glorificado,
salir del cielo donde está toda la honra, ángeles dándole honra, santo, 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 los 24 ancianos honrándole a cada minuto, a cada segundo. Y vino aquí, a esta tierra, a tomar este cuerpo y a ser escupido, a ser maltratado. Entonces, ¿qué eso nos enseña, ministros? ¿Qué nos enseña el Señor con esto? ¿Y por qué no tratar de imitarlo? Porque somos muy carnales y decimos que hemos nacido de nuevo y sin embargo nos falta mucho. Y hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ni en este siglo ni en el venidero. Como dicen en mi país, esto no es fácil. Entonces enseñamos un evangelio ligero, no un evangelio de llevar la cruz. No, tú eres hijo del rey, tú no mereces ser pobre, porque tú eres hijo del gran rey. Pero el gran rey vino a tomar una cruz y a ser escupido. Y él mismo dijo, si ustedes ven que yo he pasado esto, pero ustedes van a pasar peor que yo. Y si usted no ha pasado nada, perdóneme hermano, si usted todo lo que ha visto en su ministerio ha sido prosperidad en todo, en lo que usted llama prosperidad, no se vista que no va. Porque eso no es el reino de Dios. Ese no es el evangelio del reino. Muy equivocado. Ahora, si usted ve que usted, después de haber sido llamado y escogido por el Señor Jesucristo, empiezan las cosas a salir más difíciles que antes, es para que usted entienda que el adversario, el demonio, ve en usted algo grande para Dios y quiere destruir la obra de Dios en usted. Fácil y sencillo. Esto es el verdadero evangelio de Dios. Que ya no viva yo, como dijo el maestro Pablo, el apóstol Pablo, maestro de los gentiles. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entendamos esto, pueblo de Dios. Ay, santo, santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. ¿Y quiénes son los hechiceros? Porque habemos muchos ministros que por detrás estamos consultando demonios a los hechiceros para venir aquí al púlpito, dizque con una palabra que viene del cielo y fue un falso espíritu, un espíritu engañador, que le dio esa palabra. No fue que bajo sus rodillas y en la comunión con el Señor recibió la revelación de la palabra. No, consultó a un hechicero. Porque el hechicero le decía palabras que traían miembros a la iglesia. Pero el alma de ese bendito ministro estaba comprometida con el demonio hechicero. Los idólatras. Oiga la palabra, los idólatras. Ya usted sabe, ¿cuáles son los idólatras? Los que dan gloria y honra, no a Dios, sino a los ídolos.
Ahora, ¿cuáles son los ídolos? Ya usted lo sabe. Quizás el Señor nos los traiga más tarde. Oiga, los idólatras, y mire aquí lo difícil, lo duro. Y todos, oiga bien, no solamente uno, y todos los mentirosos, oiga bien, señor ministro, ¿no está usted mintiendo cuando usted trae una palabra que la buscó donde era un hechicero? Porque el hechicero también tiene esa revelación de las palabras. Pero ya usted vendió su alma al diablo por medio de consultar los hechiceros. ¿Entendió? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oiga bien, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. Porque, ¿qué dijo el maestro que él era? Yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Usted no entiende eso? Eso es muy importante en el reino, en el evangelio del reino. Si nosotros somos hijos del verdadero, ¿cómo es posible que la mentira no se aparte de su boca y usted quiera decir, yo estoy en el Espíritu? Y el Espíritu me hace hablar estas cosas, siendo mentira. No hay temor de Dios. No le hemos creído a Dios. Estamos blasfemando contra el Espíritu. Y la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en este siglo, ni en el otro, que viene por ahí. Yo lo siento, hermano, pero esto es la palabra pura de Dios. ¿Y cómo es posible que usted, que ha ido y que es un ministro de tantos años, estudioso de la teología, no entienda estas pequeñeces? Perdónanos, Señor. Hemos manchado tu ágape. Hemos manchado tus vestiduras. Hemos hecho de tu iglesia una fornicaria. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Vamos a buscar el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Porque capítulo 3, verso 5. Es muy importante esto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en nosotros. Esa palabra, haced morir, me está diciendo a mí que mate, que me haga homicida. Solamente así me hago homicida. ¿Entendemos? Muy claro, ¿eh? Mírenlo aquí, mire. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación. Ya explicamos y sabemos lo que es fornicación. Impureza. Impureza. ¿Qué es la impureza? Algo que le quita la esencia a algo que es puro. Siempre lo he explicado. Si usted a esta botella de agua le añade un poquito de chocolate en polvo, ya esto
no es agua pura, tiene una impureza. El chocolate en polvo, entonces ya no es llamada agua pura, sino chocolate. ¿Entendió, ministro? Eso es lo que el Señor quiere de usted. Un hombre puro para Él. Un santo. Sed santos, porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Y qué leímos en el Génesis? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él vino a ordenarla. Entonces, pasiones desordenadas. ¿Qué quiere el Señor decirme con pasiones desordenadas? Amados, hay iglesias donde tenemos o hemos visto un desorden terrible. Oiga, 2 ministras o 2 ministros femeninas casadas en la misma iglesia, aquí en Estados Unidos. Igualmente he oído y he visto por ahí de homosexuales, de varones con varones dirigiendo iglesias. Esas son pasiones desordenadas, peor que Sodoma y que Gomorra. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Malos deseos, algunos tratando de enamorar las esposas de los hermanos. Mal deseo, está muy claro. Deseo de ser ricos. Mal deseo, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. Oiga eso. Y avaricia, que es lo mismo. Avaricia, deseo de tener mucho dinero. Y a eso se llama idolatría. Y no recuerda que el Señor nos mencionó que esos idólatras están condenados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya usted lo sabe. Evite eso, porque el Señor aquí nos manda a hacer morir lo terrenal, que es eso, en nosotros. Por lo tanto, usted tiene que sentirse alegre de que el Señor, ese homicidio, se lo aplaude o lo ordena. Mate eso, hermano. Sea homicida con lo terrenal de su carne. Hágalo morir. Y estas son las cosas que debemos matar. Mire, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Qué bueno. Ahora usted lo entiende. Solamente así usted debe ser homicida o matador. Mate eso. Acabe con eso. Y le va a llevar una gloria a el nombre del Señor. Vamos a otro verso. Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 17. Santo Padre, bendito Dios. Padre, tú estás en medio nuestro. Tú nos estás dirigiendo a través de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias
capítulo 17 del libro de Jueces, verso 10. Oiga, Jueces 17, verso 10. Dice aquí la palabra. Entonces, Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Oiga, ese hombre, dueño de esa casa, vio en ese levita la integridad, el respeto del levita hacia su Dios. Dio un ejemplo que hizo a ese dueño de esa casa, como quien dice, bendecir al levita, dándole su dinero, su comida, su vestido y todo lo que fuese necesario a ese verdadero ministro de Dios. Esa casa fue bendecida entonces porque el ministro de Dios se quedó allí y puso el nombre de su Dios, el levita, en gloria y honra. Y eso es lo que debemos hacer. Si el Señor lo llamó a usted como su ministro, van a aparecer esas casas que los van a usted a bendecir hasta con dinero, con vestido, con comida y con techo. Seamos esos ministros que demos gloria, que demos honra a la casa y al nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a la palabra. Ya usted y mi persona estamos preparados a lo que el Señor quiere decirnos con sus palabras y quiere que nosotros pongamos por obra. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 43. Dice aquí: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. El sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La tierra resplandecía a causa de su gloria. El Señor quiere hacer resplandecer su gloria en esta tierra a través de usted, a través de mi persona. No perdamos ese resplandor de Dios en nosotros, ni apaguemos el fuego de su Santo Espíritu en nosotros. Dice el verso 3, y dice: y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Oiga,
cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y me postré sobre mi rostro. En este tiempo del COVID-19, cuando el Señor da un preludio de destrucción, ¿estamos postrados ante nuestros rostros? ¿Estamos postrados ante nuestros rostros? ¿Estamos obedeciendo cuando el Señor nos enseña a orar? Métase en su cuarto y cerrada la puerta, y en el secreto de su Dios, luego Él lo va a compensar en público. ¿Lo está haciendo usted? No sé, pero el Señor nos está hablando. Con este juicio de Dios en este tiempo es para que nos postremos ante Él, nos humillemos, oremos, nos convirtamos de nuestros malos caminos, para que Él entonces, si le place, escuche y mire hacia la tierra y la sane. Segunda de Crónicas 7:14. No se lo voy a dejar de repetir. Lo estamos haciendo. Humillación verdadera, arrepentimiento verdadero. Porque muchos han usado este tiempo de pandemia y de cuarentena para estar haciendo otras cosas opuestas. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Opuestas a las que Dios nos ordena. Verso 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿Entró a dónde? A la casa. Por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿Usted cree que el Señor va a entrar a una casa que esté desordenada? Génesis capítulo 1, verso 2. Vio el Señor que la tierra estaba desordenada y vacía. Verso 5. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. ¿A cuál atrio? Al atrio interior. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De qué? De la casa. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y lo llevó a él, a su ministro, para llenar de su gloria a través del ministro esa casa. ¿Es usted merecedor de esa gloria? ¿Está usted obrando como el Señor el Señor quiere que usted obre en este tiempo? Yo le pido a Dios que todos tengamos el mismo espíritu para llevar gloria y honra a la casa del Señor a través de nuestros actos, de nuestros testimonios, de nuestro amor, pero no un amor como el mundo lo ve. Que el amor nuestro sea sin fingimiento, según Romanos 12:9. Amemos a todos, pero cuando hay que corregir el pecado, se corrige. Porque hay de aquel ministro o profeta o sacerdote que haga
como aquellos profetas de Lamentaciones 2:14. Sus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no predicaron para impedir tu cautiverio, sino que predicaron cosas vanas. ¿Es usted uno de esos? ¿Va a llevar gloria o le va a dar el Señor gloria para que usted entre a la casa y resplandezca la gloria del Señor en la casa? Con esa forma suya de desobediencia a lo que ordena el Señor. Lo dudo. Sé santos, porque yo soy santo. Así comenzamos. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Oiga, hijo de hombre, esta casa es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. En su casa, en la casa que Dios le dio a ministrar a usted, hermano. No desprecie esa gloria que el mismo Señor le está dando. No opaque con sus fornicaciones, con sus idolatrías, con sus mentiras, con sus deseos avariciosos, con sus deseos egoístas. Donde no hay santidad, no se verá la gloria de Dios. Perdóneme, hermano. Oh, santo Dios, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. ¿Entendió? Vuelvo y le repito ese verso. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. ¡Wow! Para siempre. Pero si somos santos. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. ¿Usted ve? ¿Usted no cree que estamos siendo abominables a nuestro Dios, donde lo que nos separa es solamente una pared de Dios y nosotros? Una pared que es invisible y es como quien dice el aire, porque somos parte de esa creación. Dios en los cielos, nosotros en la tierra, pero lo que hay es un espacio de aire que nos divide, una sola pared que no la podemos ver, pero cuando el Espíritu te hace nacer de nuevo, te la hace ver,
porque te redarguye el espíritu y no te deja dormir tranquilo cuando tú haces cosas pecaminosas o que abominan el nombre de nuestro Dios, que no santifican el nombre de nuestro Dios. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Amén. Dice el 9, ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Entendemos? Ahora arrojarán, vuelvo y lo repito, lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Eso significa convertirnos de aquello que abomina a Jehová a la santidad. Y entonces el Señor posará sus pies en nuestras casas. Una casa no santificada, el Señor no la va a visitar, no va a poner sus pies, al contrario, se va a alejar de esa casa. ¿Entendemos, pueblo de Dios? Verso 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Por la puerta del oriente o en el oriente tiene una puerta para que entre la gloria del Señor. ¿Tiene esa puerta? ¿Hemos visto esa puerta? Midamos nuestras casas. ¿Qué debe tener esa puerta por donde debe entrar nuestro Rey y la gloria de nuestro Rey para que pose sus pies en la casa? Verso 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, oiga, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Si no se avergonzaren, no se le puede hacer entender el diseño de la casa, porque entonces no van a santificar la casa y por lo tanto la gloria del Señor no va a entrar en la casa inmunda. Entendamos eso, hermanos. Dios no habita en casa inmunda. Él nos dijo desde el principio, sed santos, porque yo soy santo y habitaré entre ustedes. Y yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Pero de lo contrario, eso no va a suceder. Entiéndalo, pueblo de Dios, ministro del Altísimo. Eso es palabra de Dios, no inventos míos. Y gracias a Dios por Israel, por ser pueblo rebelde, y que nosotros, sin haber visto todas las maravillas de Dios, le hemos creído a Dios y estamos en obediencia. Amén. Oiga, el 11 nuevamente. Y si se avergonzaren, es una condición. Si no se avergüenzan de todo lo que han hecho, no le vas a enseñar el diseño de la casa. Vuelvo y lo repito. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición,
sus salidas y sus entradas, y todas sus formas. Bueno, aquí va, por ejemplo, el vaso o la copa del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay lugares en la casa donde son tan sagrados que solamente el mismo sacerdote los conoce. Y tiene que probar a los ministros que le ayudan, que le siguen, probar su integridad para entonces poderle enseñar esa parte de la casa. Pero aquí hemos nacido todos de nuevo y podemos ver cuáles son los falsos ministros que están dentro de la casa, que están haciendo abominación y que no están buscando la santidad de Jehová nuestro Dios. Oiga, todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. ¿Qué es poner por obra algo? Hacerlo. Todas las reglas, todas las leyes, todas las formas. Esta, el verso 12, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. He aquí, esta es la ley de la casa. Vuelvo y lo repito, el verso 12 de Ezequiel 43, verso 12, número de gobierno, no es casualidad. Escogió 12 discípulos y él dirigente él. Pero luego se lleva el discípulo que no le obedeció, que buscaba la avaricia y lo cortó. Y dice el verso 12, nuevo, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Recuerde que vino a poner la tierra en orden porque estaba desordenada y vacía. Y Él quiere volver a restaurar su casa, a ponerla en orden, porque hay muchas abominaciones dentro de la casa. ¿Y cree usted que va a venir Él a buscar esa novia ataviada de lino fino? Y el lino fino lo define como las acciones justas de los santos, donde hay santidad. ¿Hay santidad en su casa? Oremos, humillémonos y arrepintámonos de nuestros malos caminos para que podamos llevar gloria y nombre a nuestro Señor, que es nuestro esposo. Esposo que viene a buscar una iglesia fiel que ha guardado su palabra. Vamos a continuar en el verso 13 lo más pronto posible para concluir este capítulo. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo, y de un codo el ancho,
y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. O sea, está dando unas medidas que deben ser hechas en su casa. Oiga. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos y la anchura de 1 codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de 1 codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho y cuadrado a sus 4 lados. Oiga, en el altar había 4 cuernos. Amén. Oiga, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de 1 codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Aquellos ministros que nos señalan porque hablamos de numerología o lo que sea, pero recuerden que en el Génesis claramente dice que estaba desordenada la tierra y él vino a ordenarla. Hizo todo lo que hizo en 7 días. O sea, lo hizo en 6 y descansó el 7º. Lo cual nos enseña que cada tiempo y cada cosa la hizo a su tiempo. Primero la luz, como fuera, el orden de él. Me doy a entender. Pero lo hizo en 7 días. Luego, las generaciones de Jesús eran de 14 en 14. O sea, el número doble 7 de la creación. En vez de 7, lo hizo de 14. La palabra dice también que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo cual usted debe pensar es en lo espiritual. Él hablaba por parábolas. ¿Ve? Pero él lo hizo a propósito. Para que a un pueblo que viendo no pudieran ver. Pero cuando usted o mi persona, hace todo lo que él dice, él nos trata como amigos. Y en el secreto nos dice, Pastor Alexis o Siervo Alexis, predíqueme sobre Ezequiel 43, porque mi casa está desordenada. Hazle entender que yo hago cada cosa a su medida. Y que yo cuando le dije a Noé me entendió y me obedeció. Porque si no hubiese puesto los codos o las medidas como yo le hubiese dicho, el arca se va a pique. Ese es mi siervo. A ese le doy mi gloria. ¿Entendamos? 18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. ¿Qué es lo que quiere él? Limpiarlo y purificarlo. ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando?
del altar. ¿Pero de qué es lo más? Lo más. De la casa de Él. Y está hablando de todos los rincones, de todas las dimensiones de su casa. Que sea santa. Aleluya. ¿No entendemos eso, pueblo de Dios? El nacido de nuevo lo puede entender fácilmente. No, porque eso era en el Antiguo Testamento. Lo que antes fue escrito para nuestras enseñanzas. No está ahí para rellenar la Biblia y una historia más y una palabra más. No. Ay de aquel que le quita, le añade o le añada a estas palabras. Amén. El 21. Y tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día, mire ahí, número otra vez. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío, sin defecto, o sea, casi perfecto, para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. ¿Y un carnero qué? Sin tacha, sin defecto. ¿Qué le trae eso a pensar? Un ministro sin santificar está en defecto. No puede estar en la casa. Amén. No debe estar en la casa. Porque entonces la gloria de Jehová Dios no posará los pies en la casa. Santo. 24. Y los ofrecerás delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos. Y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Un carnero sin tacha. ¿Está usted sin tacha? ¿No lo está? Arrepiéntase y póngase a pedirle a Dios que lo santifique, que lo purifique y que lo libre de todo pecado, que es abominación a Jehová. Y así será usted un ministro irreprensible y sin tachas. Bueno para hacer un holocausto. Amén. El verso 26 dice: por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tus palabras, por tu Santo Espíritu que limpia nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, que nosotros
entendamos el verdadero amor. Que no nos juzguen cuando decimos te amo a un hermano. Porque piensan en el amor carnal, en el amor terrenal, en lo que no es tuyo, Señor. Por eso te pido, Padre, que limpies nuestras mentes y nuestros corazones, para que entendamos qué es o cuál es el verdadero amor tuyo, que es el amor ágape. Señor, te damos gracias o te doy gracias porque si hacemos como tú dices, vamos a ser aceptos tuyos. Gracias, mi Dios, por estas palabras que tú a través de tu Santo Espíritu me has hecho predicar en esta hora, en este momento. Ayúdame, Padre, a ser acepto por ti. Límpiame a mí, limpia esta casa y limpia toda tu casa en medio de esta tierra que tú has creado. Gracias, ministro. Gracias por acompañarnos. Nos veremos, si Dios permite, en la próxima predicación y estemos preparados porque la venida o el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Porque por causa de los escogidos, el Señor acortará sus tiempos. Gracias, ministro. En el nombre poderoso de Jesús, le pido al Señor que envíe su ángel a acampar alrededor de su casa. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Todo por la causa de